¿Cómo han avanzado los derechos de las mujeres en Latinoamérica? ¿Qué conquistas son las más importantes? ¿Cómo blindarlas frente a gobiernos autoritarios? Y lo más importante, ¿cómo crear ambientes sanos de trabajo y de convivencia para las mujeres? Pues Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, es hoy por hoy una de las grandes voces en América Latina sobre la protección de los derechos de las mujeres. En su visita a Colombia conversamos con ella. Y Macarena, de manera breve, comencemos por decir cuáles han sido las conquistas más importantes de las mujeres, sobre todo en la región, en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Malú, por la invitación. Me encanta que hablemos primero de las cosas buenas antes de hablar de las cosas más tristes, ¿no? De lo que nos falta, ¿no? Yo diría que las mayores conquistas de las mujeres, especialmente en Latinoamérica, tienen que ver con los derechos laborales. Hay un aumento importante de la participación laboral de las mujeres en distintos espacios, aun cuando falta muchísimo todavía y hay una brecha salarial y una inequidad importante, pero hay mayor participación y yo diría fundamentalmente en los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Claro. Obviamente que hay una gran diferencia entre algunos países, pero en general se avanza, no se retrocede y esa es una buena noticia. Pero en ese punto, Macarena, me llama la atención como una de las grandes conquistas de las mujeres, sobre todo en la región, en Latinoamérica, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, es una conquista que depende de los gobiernos de turno. Si es un gobierno de avanzada, se incentiva, se protege, se blinda, pero si es un gobierno autoritario, como estamos viendo que llegan, se retrocede en esto. Macarena, ¿cómo hacer para blindar y que no dependa del gobierno de turno? Bueno, efectivamente, todas las conquistas de los derechos de las mujeres son bastante precarias, ¿no? Y entonces hay que avanzar mucho en fortalecerlas. No, uno no puede dejar un espacio cuando uno cree que ya está fuerte y pasar a otro lado. Es precario, pero... Y como tú bien dijiste, tú hablaste de los autoritarismos y una de las cosas que es muy importante entender es que a mayor autoritarismo, mayor riesgo de la regresión de los derechos de las mujeres. Para fortalecer los derechos de las mujeres, fíjate que es importante fortalecer las democracias, fortalecer el debido proceso, que las mujeres puedan tener espacios donde reclamar los derechos, ¿no? Espacios donde poder hablar, donde las organizaciones, la articulación de las mujeres, que es un progreso fabuloso de las mujeres, y yo diría que es el máximo éxito tal vez de los derechos de las mujeres, es cómo se han articulado los movimientos de derechos de mujeres, sean respetados y tengan libertad de expresión. Solo para darte un ejemplo, fíjate tú que el derecho a la salud de las mujeres no sería posible si no fuera por la articulación de los movimientos feministas. Y hoy no estaríamos hablando siquiera del derecho al acceso a la salud de las mujeres durante el proceso de menopausia, si no fuera por los movimientos de mujeres. Macarena, hoy en esta contienda electoral, uno de los candidatos es una mujer, Paloma Valencia, que tendría posibilidades de ser la primera mujer presidenta en Colombia. En la región ya hemos tenido muchas, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina, hemos tenido Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Estos países tienen en este momento la visión y la capacidad de aceptar que cada vez y de manera más seguida tengamos a mujeres en esos altos cargos de poder, presidentas en esta región. Mira, yo creo que precisamente en esta región, y mira, contrástalo con Estados Unidos, que no ha tenido nunca en su historia una mujer presidenta, yo creo que el avance de las mujeres no va tanto por sorprenderse por tener mujeres en cargos de liderazgo, ¿no? Yo creo que el mayor problema que tenemos en la región es la precariedad del trabajo femenino en general. Entonces el problema no está tanto en cargos directivos o en cargos de liderazgo, sino el problema está en lo que se llama el fenómeno de la feminización de la pobreza, donde las mujeres ocupan un alto porcentaje del trabajo informal, del trabajo precario.
del trabajo de cuidado que es impago o con muy poca paga, ¿no? Ese yo creo que sería el problema mayor donde nosotros tenemos que visibilizar y tener políticas públicas de protección laboral en ese espacio. Claro, eso en el sector público, pero en el sector privado también se ha visto que cada vez más mujeres rompen esos techos de cristal, acceden a cargos directivos con igualdad, además en el salario, que es muy importante. ¿Cómo promoverlo también dentro del sector privado? Sí, yo creo que mientras más mujeres hay en espacios de liderazgo, hay más modelos y roles a seguir. Entonces las niñas, las mujeres jóvenes, se ven que pueden entonces aspirar a unos cargos más altos también. De nuevo, yo creo que es muy importante, como se dice, romper ese techo de cristal, pero al mismo tiempo, cuando rompes ese techo de cristal, eso no necesariamente hace avanzar el problema generalizado de las mujeres en los sectores más pobres. Entonces hay que hacer ambos, hay que asegurarse que las mujeres pueden acceder a cargos de liderazgo y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que las mujeres salen de la pobreza y dejan de ser el grupo mayoritario en los espacios de precarización laboral. ¿Cómo deben evolucionar, Macarena, las organizaciones para frenar casos y enfrentar mejor casos de convivencia laboral, que es muy importante, y crear el ambiente propicio para que las mujeres tengan, digamos, ambientes laborales sanos y accedan a cargos de poder dentro de esas empresas privadas? Bueno, creo que lo más importante es tener liderazgos comprometidos con el derecho a vivir una vida libre de violencia y una vida libre de acoso. Cuando las empresas se comprometen con un liderazgo por el trabajo en paz, por poder vivir una vida libre de violencia, las cosas pueden cambiar. ¿Cómo tienen que cambiar? Bueno, tienen que cambiar con mecanismos donde se toma en serio el acoso, la violencia, donde hay espacios de convivencia, donde se toman en serio las denuncias. Es un proceso, pero es un proceso posible que además no solo impacta a las mujeres, sino que impacta a todas las personas. La violencia es un problema muchas veces de poder y el balance de poder es lo que nosotros tenemos que trabajar para desarmar, ¿no? Para poder balancear esos espacios de inequidad de poder. Macarena, y ya para cerrar, algunas recomendaciones en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, principalmente en Colombia y por supuesto en la región. Mire, yo te diría que la primera recomendación, particularmente en Latinoamérica, es para la erradicación de la violencia de género y sexual, es prevención, 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 políticas de prevención. La segunda recomendación tiene que ver con la protección laboral de los espacios laborales más precarizados. El sector informal, que es donde más trabajan las mujeres, necesita una protección laboral mayor. Y yo diría que la tercera recomendación son las políticas del cuidado. Avanzar en políticas equitativas de cuidado de manera que las mujeres no sean las que particularmente y mayoritariamente se dedican a las labores de cuidado y de esta manera puedan efectivamente florecer en todo su potencial. Macarena, muchas gracias. Gracias a ti, Malú.